Y como ya se ha hecho habitual cada lunes en RTV Noticias, recibimos al máster en Derecho Constitucional, Yulieski Amador Echevarría, para que nos aclare algunas dudas en relación con este proyecto que ahora mismo se somete a debate en toda la nación. Yulieski, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos propones hablar sobre la protección de datos personales. ¿A qué te refieres en particular cuando hablas de protección de datos personales? ¿Cómo el proyecto recibe este asunto? O sea, primero recalcar que amén de que hay temas que se repiten mucho en cuanto a las propuestas de la población, por supuesto que hay otros temas de interés dentro del proyecto constitucional que debemos prestarle mucha mayor atención, sobre todo porque son derechos que se incorporan, son derechos que por supuesto nos van a permitir interactuar mucho mejor como ciudadanos y ahora aparecen reforzados en esta constitución. Estamos hablando de que el proyecto de constitución es un proyecto adelantado porque ya incorpora muchos de los llamados derechos de tercera generación y en este caso está la protección de datos personales, que increíblemente tenemos que decir que es un aspecto que la población no ha tocado, quizás por desconocimiento o quizás porque está convencida de que se le protege el derecho, pero aún así es necesario enfocarnos y decir que este es un derecho fundamental. O sea, sobre todo, Yulieski, en el siglo XXI, en la era digital. En la era de las nuevas tecnologías, la Exacto. información, de las comunicaciones, cuando se habla en el proyecto de constitución del tema de la protección de datos personales, ya se le está diciendo a la persona de que sus datos que aparezcan en algún tipo de archivo público o algún registro de tipo público, la persona tiene el derecho de conocer esos datos. O sea, que a veces hay datos de nosotros en algún registro público, un archivo público, y la persona encargada le dice, no, usted no puede conocer esos datos. Bueno, con esta constitución, en esa protección de datos personales se dice de que si usted es el titular, el dueño de esos datos, pues usted tiene ese derecho de conocer la información que aparece sobre usted. Pero no solamente, y esto es importante decirlo, el derecho a conocer esa información, sino además el derecho a que se actualice esa información, porque quizás sus datos contan en una base, en un archivo, pero son datos atrasados, datos desactualizados. Por lo tanto, usted tiene el derecho de que se actualice, de que se rectifique y por supuesto de que no se divulgue. Y esto es fundamental. La protección. La de esos protección, datos, o ¿verdad? sea, porque estamos hablando de imágenes, estamos hablando de la intimidad, así estamos es, por hablando supuesto. incluso de la dignidad, del honor de las O personas. sea, todo se relaciona. Y dentro también lo que se incorpora ya más explícitamente es el derecho a la protección de la intimidad personal y familiar de la persona. Pero también la propia imagen, también el honor de esa persona se protege con esos datos personales. Si usted no quiere, sus datos no pueden ser de acceso público. Nadie más puede conocer esos datos. A veces sabemos por experiencia de que usted ofrece algún tipo de dato en algún lugar y después la persona dice, bueno, ¿cómo mi dato se hizo público? Bueno, ahora con este derecho se prevé de que ya usted pueda pedir incluso de que no se haga público ese dato. Claro, por supuesto, la Constitución, vista como un todo, también incluye otros párrafos que refuerzan esto. Por ejemplo, la Constitución, el nuevo proyecto de Constitución incorpora de que si se le violenta a usted algún derecho, usted va a acudir a través de la vía judicial para que se le restituya este derecho. Y por supuesto, como la Constitución es un todo, ya habla de que todos los órganos del Estado, sus funcionarios, sus empleados, sus directivos, tienen la obligación de cumplir con la Constitución. Por lo tanto, si usted pide que se actualicen sus datos, que se rectifique, que se cancelen sus datos, no es un favor que se le está haciendo, se le está reconociendo un derecho en la Constitución que tiene que ser cumplido por todos, por supuesto, porque estamos hablando ya de un Estado de derecho. Y repito, se va a proteger esa intimidad personal, esa intimidad familiar, su imagen, su honor, que es tan fundamental para un ciudadano. Gracias, Yulieski. Yulieski Amador Echevarría, máster en Derecho Constitucional. Ya ven, hay muchísimos tópicos, temas que tratar. Yo recomiendo, a nombre de Yulieski, que lo ha hecho una y otra vez, leer el proyecto de Constitución de principio a fin y encontrar allí donde podemos reflejarnos para poder entonces debatir y hacer los análisis que corresponden. Una vez más te agradecemos tu presencia, Gracias a ustedes. Yulieski. Ahora seguimos en RTV